Hola, cuando hablamos de derecho procesal del trabajo, nos referimos, como en otras materias, a lo que es el proceso o los pasos para llevar a cabo el juicio, en este caso específico en materia laboral, cómo se van a resolver los conflictos laborales. Es decir, cuáles son los pasos y los trámites que deben de realizar tanto las partes como la conducta procesal de los demás sujetos procesales y cómo debe de resolver el juzgador, sea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Estatal, las juntas especiales o ya en su momento los tribunales laborales. ¿Okay? Las juntas a la presente fecha pertenecen al Poder Ejecutivo. Sin embargo, las actividades que realizan son jurisdiccionales. Entonces, tenemos que formalmente pertenecen a un poder, pero materialmente realizan actividades propias de otro poder. Por cuanto a definición del derecho procesal laboral, podemos encontrar muchas definiciones como en todas las materias. Lo importante es saber para qué nos sirve esta materia. Es precisamente como señalábamos, para conocer todas las fases, cómo se desarrolla el proceso, porque de una materia a otra cambia la forma de llevarse un juicio y dentro del propio proceso laboral, de un tipo de juicio a otro, un procedimiento especial, uno de huelga, cambia la forma en la que se hagan las cosas. Entonces, por eso es importante ir conociéndolas. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, si recordamos la materia de introducción al estudio del derecho, vimos ahí las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Aquí en términos generales son las mismas, desde luego cambia la que corresponde a la materia. Las fuentes formales del derecho procesal laboral pues las encontramos principalmente en la Constitución, en el artículo 123, que el apartado A se refiere a los trabajadores generales y el apartado B a los trabajadores del gobierno. Además de esto, desde luego, encontramos aplicación de diversos tratados internacionales que México tiene suscrito con la OIT, Organización Internacional de Trabajo. Obviamente la Ley Federal del Trabajo, que establece tanto los derechos sustantivos como los derechos adjetivos, es decir, adjetivo de cómo se lleva el procedimiento o qué es el procedimiento. Por cuanto a las fuentes reales, pues sabemos que son las que crean el derecho, los factores o elementos reales del poder, y en este caso pues es precisamente la situación de cómo se legisla, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, incluso las normas oficiales mexicanas y, como hemos visto en últimos días, incluso las situaciones relativas a cuestión de salud que también influyen. Por cuanto hace las fuentes históricas, ahí pues nos encontramos en forma más reciente, sin irnos a hablar del código de Hammurabi y situaciones de este tipo, encontramos en materia procesal aquí en México y en materia ejecutiva la Ley Federal del Trabajo de 1931. Después viene la de 1970, que es la vigente hasta el día de hoy, pero esta tiene reformas sobre todo procesales en 1980, después en el año 2012 y finalmente en el 2019, con la cual se crean los juzgados o tribunales laborales, mismos que a la presente fecha aún no están funcionando, y por cierto se planea que para octubre del año presente, del 2020, empiecen a laborar en algunas partes del país y en el estado de Quintana Roo empiezan a laborar en octubre de 2021. Recientemente, la semana pasada, se hizo una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde se convoca a concurso para jueces en materia laboral. En cuanto a la interpretación de las normas del trabajo, debemos de
atender que conforme al artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, estas son protectoras. La Ley Federal del Trabajo se creó como una forma de proteger a los trabajadores como un producto de la lucha de las huelgas de Cananea y Río Frío. Entonces las normas son protectoras y por eso el artículo 18 establece que en caso de duda se estará a la interpretación que más favorezca al trabajador. Por cuanto a su relación con otras disciplinas, podemos encontrar desde luego que se relaciona con el derecho procesal o con la rama del derecho procesal, con la seguridad social por cuanto a que los juicios de seguridad social de los trabajadores del apartado A se ventilan ante las juntas y se seguirán ventilando ante los tribunales, con el derecho administrativo y el derecho penal por las sanciones que establece la propia Ley Federal del Trabajo para las conductas de los abogados y de las partes en general e incluso de los juzgadores. Algunos de los principios que podemos señalar del derecho laboral son que este es público, lo que implica que cualquier persona puede estar presente en las audiencias. Es gratuito porque no debe haber cobro de costas en el juicio. Es inmediato porque debe de existir la presencia de la autoridad resolutora en las audiencias, lo cual en la actualidad no se está dando y se espera que se dé con el nuevo proceso. Predominantemente oral porque hasta antes de que empiecen a trabajar los juzgados, actualmente en la Junta es posible presentar la demanda, lo cual tiene que ser necesariamente por escrito, pero modificarla en audiencia en forma oral, ampliarla también en forma oral. La parte demandada puede contestar por escrito o puede contestar en forma oral. Las pruebas se pueden ofrecer por escrito o se pueden ofrecer en forma oral. La objeción de pruebas necesariamente tiene que ser en forma oral porque no sabes qué pruebas va a ofrecer tu contraparte en la audiencia. Las tachas a los testigos. Bueno, lo que es el desahogo de pruebas es en todas las materias es similar, pero esta parte que les acabo de mencionar es una gran oralidad que posee hasta el día de hoy el derecho laboral. Conciliatorio. Es conciliatorio porque las partes son invitadas en todo momento a llegar a un convenio. La autoridad, antes de darle inicio al proceso, debe de invitarlos a hacer una conciliación, explicarles los beneficios de esta y también, ya iniciado el proceso, debe de reiterarles esta solicitud o esta invitación a conciliar. Es un juicio o es un proceso a instancia de parte porque no puede ser promovido de oficio por la autoridad. Tiene que ser la parte afectada o su representación quien promueva el juicio. Economía en cuanto a tiempos y en cuanto a costos. Concentración porque debe buscarse que todo se desarrolle en una o en el menor número de audiencias posible. Sencillez porque no se requieren formalismos ni formulismos para el desarrollo de las audiencias o para la presentación de los escritos. Se subsana y se previene. Esto se refiere a que cuando la demanda del trabajador sea oscura e irregular, la autoridad puede subsanarla cuando alguna prestación esté claramente establecida en la demanda en los hechos, pero no en las prestaciones, o puede prevenirle para que lo haga o incluso para decirle estás promoviendo derechos o prestaciones contradictorios, como el caso de que un trabajador demande que lo reinstalen y al mismo tiempo demande que lo indemnicen. No puede demandarse esas dos prestaciones y la autoridad le debe de prevenir. Regularizar. Esto se refiere a que en el caso de que dentro del proceso alguna de las partes o la propia autoridad vea que se omitió realizar un acto, puede regularizar el procedimiento. Por ejemplo,
se ofrecen pruebas y la parte demandada ofrece como prueba número 5 una testimonial y la autoridad al dictar el acuerdo de pruebas omite señalar si admite o desecha esa prueba, simplemente se olvida de la misma. Entonces se puede presentar una promoción donde se le pide que regularice el proceso. No es un incidente, es simplemente una solicitud. Regulariza el procedimiento. La representación en materia laboral puede ser gratuita. En el caso de la parte laboral pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sea estatal o federal. La incompetencia solamente puede plantearse por declinatoria, es decir, solamente puedo acudir ante la junta que está llevando el proceso a pedirle que se declare incompetente. No puedo ser demandado aquí en Cancún y presentarme a la ciudad de Mérida y pedirle a una junta de ahí que le diga a la junta de Cancún que se inhiba de conocer el proceso. Solamente ante la autoridad que lleva el proceso, por eso es únicamente por declinatoria. Existe caducidad en el caso de que la parte actora no promueva en los tiempos legales. Sin embargo, aquí tiene la situación de que antes de que la autoridad decrete la caducidad, tiene que hacerle una prevención para que manifieste lo que le corresponda respecto a lo mejor le falta algo para que pueda seguir andando el proceso y tiene que hacerlo, y si no lo hace, entonces sí le va a decretar la caducidad. En un juicio fuera del laboral, si pretendemos llevar una demanda en contra de alguien, tenemos que decir a quién demandamos. Demandamos a la empresa constructora de materiales de construcción de México y del Caribe, SADCB. En materia laboral no, solamente con que se diga que trabajaba en una empresa que se dedica a la construcción y que se encuentra en tal dirección, con eso ya se tiene por demandado al patrón sin que sea necesario conocer el nombre del mismo. De hecho, ni siquiera es necesario conocer el nombre de los gerentes para poder llamarlos al desahogo de la prueba confesional a su cargo. Existen cargas procesales también que son distintas a los procesos de otras materias, porque en este caso la Ley Federal del Trabajo se va al principio de facilidad de obtención de la prueba o de producción de la prueba, como es el caso de las nóminas. Si hay que exhibir las nóminas dentro del juicio, la persona que está en la mejor posibilidad de tener esas nóminas es el patrón. Luego entonces la obligación de presentarlas en juicio va a ser de este patrón. Como mencioné hace un rato, se puede pedir la confesional de los directivos, mientras que en otro tipo de juicios normalmente solamente se puede pedir la confesional del demandado. Y finalmente existen diligencias para mejor proveer. Esto quiere decir que la propia autoridad, si considera que es necesario realizar una inspección, realizar el desahogo de una prueba, aunque ésta no haya sido ofrecida por las partes, pero que eso va a llevar al conocimiento de la verdad de los hechos, puede decretarla la propia Junta, como les digo, sin necesidad de ser ofrecida por las partes. Gracias.